Síntesis de proteínas. Para sintetizar las proteínas necesitamos la información genética contenida en el ADN en el núcleo celular. Este transfiere su información genética al ARN mensajero y el ARN. Llegan los ribosomas del citosol donde se sintetizan las proteínas. Es decir, determinado el orden en que se unirán los aminoácidos. La información genética se traduce en forma de proteínas cuyas propiedades derivan de su secuencia lineal de aminoácidos. Por consiguiente, en el proceso de síntesis de proteínas, el lenguaje de 4 letras de los ácidos nucleicos es traducido al lenguaje de 20 letras de las proteínas. La secuencia nucleótida se describe en dirección 5A3 y las proteínas desde el aminoácido hasta el carboxilo. El código genético de 3 letras efectivamente utilizado tiene 4,3 igual a 64 codones, que son permutaciones de 4 bases tomadas de 3 en 3. Dos aminoácidos están representados por un solo codón, metionina por AUG y triptófano por UGG. El resto de los aminoácidos están representados por 2, 3, 4 o 6 codones. La multiplicidad de codones para un aminoácido es una muestra de degeneración de código. El mismo código de letras es utilizado en células procariotas y eucariotas. El ARN de transferencia es un anticodón, el ARN mensajero es un codón. Se aparean el codón del ADN y el anticodón del ARN de transferencia, por complementariedad de bases, y de esta forma se sitúan en posición que se corresponde. El proceso de la síntesis tiene 3 fases. Fase 1. Fase de iniciación. La fase de iniciación es un proceso de síntesis de proteínas. Es la primera de las etapas del proceso de heterogción y requiere 4 pasos específicos. 1. Factores de iniciación de la síntesis de proteínas. FEI 1 y FEI 3 se unen a la subunidad 40S del ribosoma, evitando la asociación de la subunidad 60S. La prevención de la reasociación de la subunidad permite formar el complejo de preiniciación. El primer paso es la formación del complejo de preiniciación, es la unión de GTP al FEI para formar un complejo binario. El EIF2 está compuesto por 3 subunidades, A, B y Y. El complejo binario se une al iniciador activo ARNT y ARNT-MET, formando un complejo terminario que luego se une a la subunidad 40 para formar el complejo de preiniciación 43. El complejo de preiniciación se establecía por la asociación previamente formada de FEI3 y FEI1 con la subunidad 43. 2. La estructura del ARN del eucariotas está unificado por EIFS, específicos centros de disociación con el complejo de preiniciación. Esta unión se lleva a cabo por el factor de iniciación. FEI y 4F es el factor de seguridad del complejo de 3 proteínas. La proteína EIF4E, proteína A y proteínas G. La proteína FEI y 4E es una proteína que se une a la estructura. Al unirse la proteína FEIA4A, hidroliza al ATP y exhibe actividad de RNA heplicasa. La reversión de la estructura secundaria del ARNM es necesaria para permitir el acceso de las subunidades del ribosoma. La proteína FEI4G ayuda a la unión del ARNM al complejo 43S de preiniciación. 3. Una vez que el ARN está bien alineado, el complejo de preiniciación y el iniciador de reunión con el ARNM se une al codón AUG iniciador, un proceso facilitado por el EIF1. La subunidad 60S asociada con el complejo. La asociación de la subunidad 60S requiere la actividad del EIF5, que se ha unido a la primera, complejo de preiniciación. La energía necesaria para estimular la formulación del complejo de iniciación 80S proviene de la hidrólisis del GTP unido al FEI2. La forma envolvente del PIB del EIF2 se une al FEI2B, que estimula el intercambio de GTP para el PIB. En el FEI2, cuando se intercambia el EIF-GTP2B, se disocia el FEI2. Esto se denomina ciclo FEI2. Este ciclo es absolutamente necesario para que se produzca la iniciación de integración de eucariotas. La reacción de intercambio GTP puede verse afectada por la fosforilación de la subunidad FEI2. Elongación de la cadena polipéptida. El complejo ribosomal tiene 2 centros o puntos de unión, el centro P o el centro peptil y el centro A. El radical de amino del aminoácido iniciado y el radical carboxilo anterior se unen mediante un enlace peptídico y se cataliza esta unión mediante la enzima peptidotransferasa.
De esta forma, el centro P se ocupa por el ARNT carente de aminoácidos. Seguidamente se libera el ARNT del ribosoma, produciéndose la translocación ribosomal y quedando el deptil ARNT en el centro P. Al finalizar el tercer codón, el tercer aminoácido, la ARNT, se sitúa en el centro. A continuación se forma el tripéptido A y después el ribosoma procede a una segunda translocación. Este proceso puede repetirse muchas veces y depende del número de aminoácidos que intervienen en la síntesis. La maquinaria de la síntesis de proteínas. Ribosomas. Los ribosomas están formados por una subunidad grande y otra pequeña que al asociarse una con otra presenta losis específicos en los que se fijan los RNAT. Estas losis se denominan aminoácido y A peptidilo o P. El locus A es en el que se sitúa una molécula de RNAT que lleva el aminoácido apropiado del tallo receptor antes de que una molécula de RNAT con el polipéptido aminoterminal de la proteína recién sintetizada unido a una tallo receptor. Es precisamente en estos dosis donde ocurre el proceso de la formación de enlace peptídico. Este proceso está catalizado por la peptidtransferasa, una enzima que forma el enlace peptídico entre el grupo amino del amino en el locus A y el extremo carboxilo termina de sección emergente unido al RNA en el locus P. RNAT. Existen 31 tipos diferentes del RNAT. Las moléculas intermediarias entre los codones del RNM y los aminoácidos del ARNT, los cuales tienen un dominio que se une específicamente a uno de los dos aminoácidos y otro lo hace específicamente también con el codón apropiado. El segundo dominio contiene una combinación de tres nucleótidos llamada anticodón que es complementaria de la del codón. Cada tipo de ARN lleva antepuesto el nombre de aminoácido que transporta. Por ejemplo, leucinil ARNT para el aminoácido ARNT de la leucina, lisinil ARNT para el de la lisina, fenilalanil ARNT para el de la fenilalanina, metionil ARNT para la metionina, etc. Fase de terminación. La etapa final de la síntesis de proteínas continúa hasta que aparecen los llamados codones stop o de terminación, representados por UUA, UAG y UGA. No existen anticodones complementarios para los codones stop. En cambio, quienes sí reconocen estos codones son las proteínas llamadas factores de determinación que detienen la síntesis de proteínas. La proteína formada se desprende del ribosoma y queda libre en el citoplasma, lista para ser utilizada por la célula para cumplir una determinada función. El ARNM se desprende del ribosoma y puede ser leído por los otros ribosomas, incluso en forma simultánea. También se libera el ARNT y el factor de terminación. Las subunidades del ribosoma se separan. Resumiendo, se puede establecer que la traducción es el proceso donde las secuencias del ARN mensajero se convierten en una secuencia de aminoácidos. La molécula del ARN mensajero puede tener hasta 10.000 bases nitrogenadas. Un codón está formado por 3 bases nitrogenadas, triplete, que establece un aminoácido. El complemento entre codones y aminoácidos constituye el código genético. El ARN de transferencia lleva el aminoácido adecuado al ribosoma. En uno de los extremos del ARNT hay 3 bases nitrogenadas que se ubican en el anticodón, que es el complemento del codón del ARNM. La unión de aminoácido ARN de transferencia se realiza con el gasto de energía donde el ATP se transforma en ANP. Cuando aparece codón de terminación codón stop, el ARN se acopla a los factores de terminación y cesa la síntesis de proteínas.